Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a entrar en los lauraciteria y particularmente vamos a ver el grupo de los quirópteros, los murciélagos. Veamos. Lauraciteria es el grupo hermano de los Euarchontaglire, formando los Boreoteria. Son las bestias de Laurasia. Se supone de que han aparecido en Laurasia después de la separación de Gondwana. Básicamente, este grupo está formado por caracteres moleculares y tienen una serie de animales realmente muy diversos. Los Eulipotifla, Cetartiodáctila, Folidota, Carnívora, Quiróptera y Perisodáctila. Este no es el orden que vamos a seguir, pero esos son los grupos. Lauraciteria, lo vemos acá, de los Boreoteria, el grupo hermano de los Euarchontaglires. Dos grandes grupos, Cetartiodáctila y Pegasofera. Veamos entonces qué es este enorme grupo y de tan diverso grupo como los Lauraciteria. Incluye grupos muy diversos. Básicamente habíamos dicho que está basado en una filogenia molecular, en donde aquí tenemos los Lauraciteria. Y los Lauraciteria tienen dos grandes grupos, Eulipotifla y Ferungulata, con todo el demás grupo. Veamos, los Eulipotifla solamente lo vamos a mencionar brevemente porque contienen a algunos grupos que habían sido antes considerados como insectívora dentro de este gran grupo insectívora, como algunas musarañas, a los topos y a los verdaderos erizos, los Ericinae, ninguno de los cuales está aquí en América está representado, por lo cual los vamos a dejar de lado por el momento, los Eulipotifla. Vamos a centrarnos en los Ferungulata. Los Ferungulata, Quiróptera, Perisodáctila, los Folidota, los carnívoros y los Cetartiodáctila, no tienen un soporte morfológico demasiado fuerte. El único carácter que quizás pueda ser considerado sea que la placenta es de tipo epitelio corial, que la tiene gran cantidad de équidos, suidos y bóvidos, pero por ejemplo los carnívoros no lo tienen de esta manera. Entonces es un carácter bastante lábil. El primer grupo que vamos a ver dentro de los Ferungulata es el grupo de los Quiróptera. Quiróptera es un grupo es un grupo monofilético. En su momento se dudó de la monofilia de Quiróptera, dado que la ecolocación parecía separar a dos grandes grupos, a los macroquirópteros y microquirópteros. Sin embargo, actualmente se sabe que hay dos grupos y que no se diferencian solamente por el tamaño o por la ecolocación, sino son dos grupos definidos con caracteres moleculares, en donde está Gymteroquiroptera y Yangoquiroptera. En Gymteroquiroptera están los zorros voladores, los pteropódides, que no tienen ecolocación, pero inmersos en una serie de grupos que sí tienen ecolocación. Por lo tanto, la falta de ecolocación de pteropódide no es necesariamente un carácter primitivo, sino es un carácter derivado. Es un quiróptero que sí tenía ecolocación y que luego la ha perdido. Y realmente la mayor parte de la diversidad está en los Yangoquiróptera. Hay tres grandes grupos: Noctilionoidea, Embalonuronoidea y Vespertilionoidea, en donde están la mayor parte de los quirópteras. Por su capacidad de volar son extremadamente ágiles, se encuentran en todo el mundo y tienen vuelo batido.
La clavícula está bien desarrollada y el esternón tiene una quilla muchísimo más débil que la de las aves porque los músculos pectorales no son tan fuertes. Vuelan gracias al patagio, o sea, un repliegue de piel que se encuentra entre los dedos y entre los dedos y el cuerpo. Ese patagio tiene, para describirlo, se denomina un propatagio por adelante del brazo, esta sería la mano, entonces este es el brazo, el propatagio por delante del brazo, el dactilopatagio, que es el que está entre los dedos, el plagiopatagio, que está entre el último dedo y el cuerpo, y el uropatagio, el que se encuentra entre las patas, incluyendo o no la cola. Acá tenemos algunos otros vertebrados con patagio, es decir, este repliegue de piel, que no es el de la forma de volar que tienen las aves, que tienen las plumas. Esto le permite extraordinaria capacidad de vuelo que permite hacer acrobacias aéreas increíbles. La sistemática de los murciélagos en general ha sido analizada desde el punto de vista molecular. Uno de los trabajos más recientes en donde se han analizado los quirópteras como un todo es este trabajo en donde participan varios tucumanos, Lucila Amador, Santiago Catalano y Norberto Giannini. Y ahí es donde han definido a estos dos grandes grupos, a los Gymteroptera y a los Yangochiroptera, con los tres grupos que habíamos mencionado recién. Los Gymteroptera, megamurciélagos o macroquirópteros, los teropódides, y una serie de otros grupos que no están representados aquí, que para nosotros los vamos a considerar relativamente menores. Se basa en análisis moleculares. Principalmente se distribuyen en regiones tropicales de África, Asia y Oceanía. O sea, todos estos grupos son del viejo mundo y no están representados en nuestras regiones. Los teropódides, los zorros voladores, son quizás los más representativos en el sentido de que son los más conspicuos. Los zorros voladores se encuentran en África, en el sureste asiático y en la Australasia. Son formas muy grandes que pueden alcanzar casi 2 metros de envergadura y hasta el peso de 1,5 kg, que es el peso máximo según Norberto Giannini ha determinado que la arquitectura de un murciélago puede elevar en el aire. Hay especies de pteropódidas pequeñas, pero en general son grandes. Consumen frutos, néctar y flores. Son básicamente nocturnos. Aunque hay algunas especies diurnas, la mayor parte son crepusculares y nocturnas. Sin embargo, que durante el día, cuando se los encuentra colgados, siguen manteniendo un comportamiento social muy importante y entonces se los ve en relativa actividad, pero básicamente son nocturnos. No hay ecolocación, excepto este género Rosetus, que emite clics de baja frecuencia, pero golpeando con la lengua. Es una forma de ecolocación o de producción de sonidos muy distinta a que el resto de los murciélagos. Se denominan zorros voladores principalmente, se denominan zorros voladores principalmente porque tienen un hocico que le da un aspecto de un cánido, ¿no es cierto? Un zorro volador con grandes ojos y este hocico con un sentido del olfato más o menos desarrollado. Miren el gran tamaño y el enorme patagio que pueden tener. Y acá vemos una madre llevando a una de las crías. Y a veces se los ve durante el día haciendo vuelos cortos, por lo menos. La sistemática de esta familia Pteropódide ha sido uno de los puntos de estudio de Norberto Giannini, que recientemente, en
en abril del 2020 se publicó esto en American Museum Novitates, una filogenia a nivel de cada una de las especies de los teropódides, y además se ha encargado de la publicación de los teropódides en el prestigioso libro El Handbook of the Mammal of the World, que también ha salido a fines del 2019, principio del 2020. O sea que realmente está O sea que Norberto realmente es un especialista en este grupo tan extraño que no se encuentra en nuestra región. Ahora han estado los murciélagos en el candelero debido al COVID-19 y al virus. Exactamente el origen del virus no ha sido precisado. Sabemos y estamos seguros que es una zoonosis que cruzó de una especie animal y que posiblemente esa especie haya sido un murciélago. Los murciélagos realmente tienen una gran cantidad de coronavirus, no solo el de la SARS-CoV-2, y no es que sean culpables. El problema no es de los murciélagos, es de nosotros que nos estamos metiendo cada vez más con los murciélagos y con la fauna en general. Y los murciélagos no son necesariamente más peligrosos que otros animales como las aves, o de las cuales hemos tenido ya la gripe aviar, u otros animales domésticos de los cuales ya hemos tenido la fiebre porcina, o los roedores que también tienen el hantavirus. El problema no son los murciélagos. Cada vez mayor interacción que tenemos nosotros con la fauna que contiene una serie de virus, debido a que estamos acorralando esta fauna, sacándole sus lugares de hábitat normales por la deforestación y un gran avance de la frontera agrícola y la frontera humana sobre zonas prístinas en donde los virus existían hace mucho tiempo. Es una cuestión de casualidad que uno de esos virus salte al ser humano y nos contagie. Y esa casualidad ya viene pasando varias veces, y ya no ha pasado durante este siglo con el SARS, con la fiebre porcina, inclusive hasta con el síndrome de la vaca loca. Y esta vez nos tocó, ha pasado un coronavirus que nos puede infectar a nosotros. Pero entonces el problema no son los murciélagos, somos nosotros y el avance sobre la fauna salvaje. Dejemos a los teropódides en paz. El otro grupo, el donde tiene la mayor parte de las especies de murciélagos, es Llangoquiroptera. Tienen ojos pequeños, son todos nocturnos, tienen la ecolocación, pero eso ya hemos visto que es un carácter de todos los quirópteros, no solo de los Llangoquiroptera. Esta ecolocación se emite por la laringe, que emiten ultrasonidos y se reciben por un aparato auditivo exquisito, en donde tienen los pabellones auditivos muy desarrollados con distintos tipos de lóbulos, pliegues y trago y antitrago. El cráneo no tiene suturas, sí tiene, los distintos huesos se fusionan durante el desarrollo embriológico, y la alimentación de los quirópteros es realmente muy variada. Hay una gran cantidad de murciélagos que son insectívoros y comen una gran cantidad de insectos, son reguladores de los insectos. Pero hay muchísimos que son también comedores de frutas, que son frugívoros y son dispersores de semilla. Los pteropódidos es uno de ellos, pero hay muchos en todas partes del mundo. Además de insectos, pueden comer pequeños vertebrados como ranas o lagartijas. Y algunos se han especializado inclusive el néctar de las flores, siendo también polinizadores de muchas plantas. Lo más extraño quizás es que algunos se han especializado en comer sangre, son hematófagos. Pueden ser tanto hematófagos de mamíferos como de aves. Pero estos son algunas especies, muy pocas especies
de vampiros que se encuentran únicamente, son americanos, nunca han llegado a Rumania. And because they feed on blood, there are all kinds of things about them that are unusual. They crawl well, they're very intelligent. But the Muy pocas problem is that especies comparado con las más de 1.400 especies de murciélagos que hay en general. Esto le han dado bastante mala fama a los murciélagos. Aquí vemos una madre con su cría, esto es un microquiróptera similar a lo que ocurre en macroquiróptera. Tenemos representantes de todos los grupos, de Noctilionidae, Philostomide, Vespertilionidae, Molócido, Embalonuridae, y han sido muy bien estudiados por Rubén Barque, que ha sido pionero en este grupo en Argentina, y todo su grupo del PITBA, en donde también está Analia Autino y está Daniela Miotti y Ana Sofía Dip, una gran cantidad de personas del Lillo que se dedica a los murciélagos de Argentina. En los murciélagos de Argentina, el primero que vamos a ver es Anoctilionidae, que son los murciélagos pescadores, son relativamente grandes. Bueno, estos no son noctilionides, pero este sí es un murciélago pescador. Se alimentan de peces, insectos acuáticos y anfibios que están relacionados a cuerpos de agua. Tienen unas patas muy especializadas para la captura de los peces, y a los peces lo detectan gracias a la ecolocación desde arriba del agua. Pero como no pueden penetrar las ondas en el agua, lo que detectan es las ondas que producen los peces al nadar en la superficie del agua. Y con esas patas los atrapan, y puede ser que el uropatagio también ayude y se los van a comer posteriormente en algún otro lugar. Bueno, aquí vemos un murciélago pescador provoca unas ondas capturando su reveladoras. presa. Y eso le basta al murciélago para detectarlo. Con poco más que una aleta como objetivo y volando a 60 km por hora, el murciélago coge al pez completamente desprevenido. Si el banco se dispersa, el murciélago rastrea la superficie barriendo el agua, tratando de capturar algún pez. No tendrá el mejor lugar de pesca para él solo durante mucho tiempo. Pronto llegan otros murciélagos. La gran cantidad de tráfico casi imposibilitaría atrapar un pez. Así que los murciélagos evitan las colisiones tocando el claxon, bajando una octava sus gritos para decir: «Cuidado, que voy». Pronto los peces del banco han sido capturados o han huido. Otro de los grupos son los Philostomide. Es un grupo muy variado en donde se encuentran los vampiros, pero no solo los vampiros, sino una serie de otros grupos, porque son nectarívoros, frugívoros, carnívoros, polinívoros, insectívoros, y también están en este grupo los hematófagos. Tienen una hoja nasal, que particularmente en los vampiros está reducida. Artibeus, aquí lo vemos comiendo una fruta. Anoura, en donde son polinizadores y son capaces de chupar el néctar con la lengua, que es particularmente larga, de flores muy tubulares. Esturnira, que es un murciélago bastante común. Crotopterus, que es un murciélago muy grande dentro de los microquiróptera.
Y están Desmodus. Desmodus rotundus y Diademus son los dos únicos hematófagos, Desmodus rotundus, hematófago de mamíferos, y Diademus se especializa en la sangre de aves, en donde tienen los incisivos, no son los colmillos, son los incisivos extremadamente filosos, cortantes, y gracias a una saliva que es anticoagulante provocan que se produce un pequeño sangrado que ellos lamen. Y vamos a ver a los vespertiliónidos, que son realmente los que forman colonias muy grandes. Tienen la cola totalmente incluido en el uropatagio, no tienen hoja nasal, y en Argentina hay 4 géneros: Ptesicus, Histiotus, Myotus y Lasiurus, con muchas especies. Aquí vemos el uropatagio, que incluye a la cola. Lasiurus, que es con este pelaje nevado, es uno de los más típicos de este grupo. En Molóside también tenemos insectívoros, pero son de cola de ratón, debido a que no tienen la cola justamente incluida en el uropatagio. Tiene una cola gruesa con una porción libre del uropatagio muchísimo más grande que la que pueden tener los anteriores. Tadarira, Eumops y Molossus como algunos de los más representativos. Aquí vemos estos murciélagos en donde tienen el uropatagio algo reducido y que la cola sobresale, por eso se los denomina murciélagos cola de ratón. Esto es Tadarira, que puede formar colonias muy grandes, y por ejemplo las colonias del dique Escava es de Tadarira brasiliensis. Aquí vemos un murciélago realmente recién nacido, que pueden llegar a ser en los micromamíferos muy pequeños. En los Emballonuridae ha sido recientemente mencionado para Argentina, en donde hay una glándula sacular en el propatagio, la parte anterior del patagio entre la mano y el cuerpo, en donde se ve esta glándula que es típica de este grupo. Y se lo ha descubierto hace relativamente muy poco aquí en Argentina, el año pasado, o sea, muy recientemente en la provincia de Salta. Bueno, y con esto hemos dado un pantallazo muy grande a un grupo que es extremadamente diverso, 1400 especies, es el segundo grupo de mamíferos más diversos después de los roedores, y que se encuentran en todo el mundo. No vamos a ver la enorme diversidad de murciélagos, por supuesto, solamente hemos visto algunos para dar un pantallazo de la fauna principalmente argentina. Chau, chau.